1914 a 1918. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Austria-Hungría lanza ultimátum a Serbia y ante la negativa declara la guerra. Rusia apoya a Serbia y se enfrenta a Austria-Hungría y Alemania. Alemania cruza Bélgica y se dirige a Francia. Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Hundimiento de todo tipo de barcos de guerra, mercantes y de pasajeros por parte de Alemania. Frente occidental, guerra de trincheras, donde se enfrentaron las fuerzas anglo-inglesas y alemanas. En 1914, Alemania es detenida en la batalla de Marne. Frente oriental, Alemania derrota a Rusia en los lagos Masurianos y Tannenberg. Posteriormente, una nueva derrota en Galicia por parte de Austria-Hungría y Alemania. Inglaterra fracasa en intento de apoyo a Rusia. En 1916, a pesar de las sangrientas batallas de Verdún y Somme, la guerra de las trincheras está estancada. Esta situación provoca hambre, cansancio y enfermedades de las trincheras. Ante los problemas de la guerra, los gobiernos asumieron el control total. La guerra involucró todos los aspectos de la vida social y privada. Se extienden ataques aéreos. Debemos destacar que México no participó directamente en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante el gobierno de Juárez, el triunfo de los liberalistas había dejado una situación económica, política y social grave, y la deuda extranjera se había hecho más grande, del 48% al 85% en 1861. El gobierno no disponía de recursos, creciendo al par sus necesidades. El Congreso decreta el 17 de julio de 1861 la suspensión por 2 años de la deuda. Los acreedores, Inglaterra, España y Francia, no estaban de acuerdo, así que firmaron un pacto en Londres como objetivo exigir por la fuerza de pago, pero sin buscar adquisición territorial. Llega el maximato y con él más pérdida. Y ese es el porfiriato, donde hubo una estabilidad social, un crecimiento económico, integración al mercado mundial. Se apoyó la inversión extranjera, el modelo fue exportador primario. La inversión era una estrategia una vez que los foráneos creyeran garantizadas sus inversiones. Gracias a la paz social y a los incentivos, la inversión llegaría al país para establecerse en la industria, los ferrocarriles, la minería, la banca, agricultura y comercio. El capital extranjero llegó al país en cantidades considerables, contribuyendo a la modernización de México. A pesar de la inserción subordinada al mercado mundial, provocó deformaciones como permitir la explotación de los recursos sin obtener casi nada a cambio. Fue esta la forma, junto con la industrialización, que México exportó grandes riquezas y materia prima a países durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial comenzó por hundimientos de barcos petroleros, cuando el fascismo italiano atacó y se anexió en Etiopía en 1935. México formó parte de los países que ejercieron el bloqueo económico en contra de Italia. Suspendieron la exportación de carbón, petróleo, hierro y otros productos mexicanos a ese país y evitando la compra de artículos italianos. La solución dada por el presidente Franklin al problema petrolero de México, la necesidad de los países aliados de contar con petróleo mexicano para la guerra y la recuperación económica del país.
México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. Este comercio naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podía tener severas consecuencias. En mayo de 1942, Alemania torpedeó 2 navíos petroleros mexicanos. Con este hecho se dio inicio a la única participación de México en las guerras mundiales. México, por inmediato de la legación diplomática en Suecia, envió una nota de protesta a los países del eje. Alemania se negó a recibirla, Italia y Japón no contestaron, por lo que el Congreso mexicano les declaró la guerra el 22 de mayo de 1942. De finales de junio a principios de septiembre, los U-Boot hundirían 4 barcos más: Tuxpan, Los Chuapas, Oaxaca y Amatlán. El presidente de México, general Manuel Ávila Camacho, se reunió de inmediato con su gabinete, quienes, analizando la situación, tomaron medidas precautorias reforzando la vigilancia y defensa de las costas del Pacífico. La responsabilidad de esta misión se le encargó al general Lázaro Cárdenas del Río, quien dio la orden de disparar ante cualquier intento estadounidense de ocupar tierra mexicana. Militarmente, la participación mexicana se veía limitada a la defensa de las costas baja californianas, pero aquel país presionaba para que le mandara una fuerza simbólica al campo de batalla. Ávila Camacho, cauteloso y al tanto de la situación económica y sabiendo que el pueblo se ponía en general al reclutamiento forzoso de los inscriptos en servicio militar, determinó enviar a combatir contra el enemigo en los frentes del Pacífico en Asia, específicamente en las Islas Filipinas, y bajo la bandera mexicana a un escuadrón aéreo profesional, integrado por alrededor de 300 hombres, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionada Mexicana, el cual operó durante la batalla de Luzón en la etapa final del conflicto, realizando 59 comisiones de combate, encuadrado en la Fuerza Aérea Estadounidense.